Hola, ¿qué tal? Soy Cristian Villarreal Hernández y me desempeño como jefe de la División de Ingeniería Electrónica del Tecnológico de Estudios Superiores de Ixtapaluca. Actualmente, en el Tecnológico de Ixtapaluca, utilizamos el modelo basado en competencias profesionales para formar a todos nuestros estudiantes. Por ello, la evaluación por competencias profesionales es fundamental para garantizar que el desempeño de ellos y el grado de cumplimiento del plan de estudios efectivamente se cumple. Es por ello que en esta ocasión estaremos hablando brevemente sobre ese proceso de evaluación por competencias profesionales que está implementado en nuestra institución y que es importante afinar, calibrar, a fin de garantizar que dicho proceso sea funcional. Hablemos, pues, de los tipos de competencias profesionales. Los tipos de competencias se pueden agrupar en dos. Las específicas, también conocidas como competencias duras, son aquellas que definen al perfil profesional como tal. Son aquellas que están definidas en cada uno de los temarios de las asignaturas del plan de estudios. Son aquellas que deben cumplirse al 100% a fin de garantizar que nuestro estudiante y posteriormente nuestro egresado cumple con ese perfil de egreso que le va a permitir tener éxito en el campo laboral. Las competencias genéricas, también conocidas como competencias suaves, es un grupo de diferentes competencias que complementan el perfil profesional de nuestros estudiantes. Complementan su formación y favorecen, por supuesto, que apliquen correctamente aquellas competencias específicas que a lo largo de la carrera han ido adquiriendo. Cabe mencionar que en nuestros procesos de evaluación se ha definido que el peso en la evaluación recaiga del 70% o al 70% para las competencias específicas, las que definen el perfil profesional, y el 30% es el valor que se le da a las competencias genéricas. Hablando de las competencias genéricas, podemos agrupar a estas o subdividirlas en tres grupos. Las competencias interpersonales, las que tienen que ver con la interacción social, la cooperación. Las instrumentales, que están relacionados a los métodos, la comprensión de ideas, las habilidades lingüísticas, de investigación y análisis. Es esencial. Y las competencias genéricas sistémicas. Son aquellas que le permiten al estudiante interrelacionar todas las partes que componen un todo a fin de planificar y diseñar, lo cual es esencial también para el desarrollo de proyectos. Cuando un estudiante pues adquiere las competencias específicas y estas competencias genéricas, estamos formando pues un profesional integral, un profesional competente que fuera de la institución va a poder tener éxito en el campo laboral. Cabe mencionar que nuestra institución está certificada bajo la norma ISO 9001-2015, que tiene que ver con calidad. El proceso de evaluación, que está ubicado en un proceso que se llama gestión del curso y tiene que ver con el proceso académico a su vez, nos permite ir dando seguimiento a las actividades que nuestros docentes y nuestros alumnos deben desarrollar a fin de garantizar que la formación del estudiante se cumpla. Para ello se han establecido algunos procesos. En este caso es el proceso de gestión del curso, el cual nos va a permitir dar seguimiento a esas actividades. El formato que les estoy mostrando en este momento se llama Instrumentación Didáctica para la Formación y Desarrollo de Competencias Profesionales y Avance Programático del curso. Es un formato controlado, referenciado bajo la norma ISO 9000, como ya comenté, y tiene por objetivo garantizar el cumplimiento de los planes de estudios, es decir, a través de una instrumentación, de una planificación de actividades, se permite o favorece que el alumno efectivamente adquiera esas competencias específicas y genéricas que ya comentamos anteriormente. Algunos de los elementos que componen este formato y que son parte del proceso de gestión del curso tiene que ver con lo que observamos allí.
La instrumentación didáctica debe comprender o arrojar información sobre el periodo en que se está ejerciendo dicha instrumentación, el nombre de la asignatura, el plan de estudios, la clave de la asignatura y esa parte que sigue, horas teóricas o de teoría y horas prácticas, es esencial para realizar la dosificación de actividades de manera pertinente. Los docentes que imparten la materia. Esta parte también es muy importante, ya que cuando dos o más docentes imparten la misma asignatura, es esencial que exista un trabajo colegiado para realizar una instrumentación didáctica uniforme, homogénea, para que todos los grupos se puedan beneficiar de la impartición de cátedra y garanticemos que todos están haciendo o realizando la formación que corresponde. Los grupos a los que se imparte y después ya contiene información que el docente tiene que ir requisitando. Por ejemplo, la caracterización de la asignatura, la intención didáctica y así por el estilo. Más adelante podremos ir observando un ejemplo particular para comprender cómo se requisita dicho formato. ¿Qué más información contiene? Observamos allí el punto 3 que tiene que ver con competencia de la asignatura. Esa competencia general, específica, pero general a su vez de la asignatura como tal, define qué es lo que se espera que el alumno desarrolle de manera general a lo largo de todas las actividades que tiene que desarrollar como parte de la planificación que el docente ha hecho. Esa competencia de la asignatura es fundamental que se alcance. Cuando no se alcanza, evidentemente, aunque hubiera alcanzado las competencias genéricas, en cualquiera de los 3 grupos que ya comentamos, no va a poder acreditar dicha asignatura. El punto 4, que es análisis por competencias específicas, y ahí se coloca el número de competencia. Cada uno de los temas o unidades de aprendizaje que están definidas en el temario contiene una competencia específica. Y en la parte derecha se puede observar un apartado donde se puede describir. El cuadro que vemos más abajo es precisamente donde se está haciendo la planificación de actividades. Vemos ahí temas y subtemas para desarrollar la competencia específica, las actividades de aprendizaje. Las actividades de aprendizaje son las cosas, las actividades que tiene que hacer el alumno. Las actividades de enseñanza es lo que hace el docente para que el alumno pueda desarrollar la competencia. El desarrollo de competencias genéricas, una descripción, y la cantidad de horas teórico-prácticas que en esa competencia, en ese tema, se están destinando. Más adelante veremos cómo se dosifica esa parte. Algo más que podemos observar es un cuadro donde se establecen los indicadores de alcance y el valor del indicador. Los indicadores de alcance tienen que ver con las competencias genéricas que tiene que desarrollar el alumno a fin de garantizar que su formación sea la adecuada. Como ya dijimos, las competencias genéricas tienen un valor máximo del 30% de la evaluación. Si un alumno, por ejemplo, alcanzó la competencia específica, y por muy excelente que sea, por ejemplo, para programar un microcontrolador, resolver un circuito, hacer el diseño de algo, sin importar eso, solamente puede alcanzar el 70% de la calificación máxima. Pues entonces los indicadores de alcance permiten dosificar el valor, en el valor del indicador, los demás, el 30% que se le dará sumado al 70% en el caso de que el alumno haya alcanzado la competencia específica, y es ahí como se complementa su calificación final. Esos indicadores de alcance están definidos en el lineamiento del Tecnológico Nacional de México, que tiene que ver con la acreditación de asignaturas. Ya están definidos, en unos momentos más lo podremos observar. Está algo que se llama niveles de desempeño. En ese mismo lineamiento está definido los niveles de excelente, notable, bueno, suficiente e insuficiente. Obviamente, insuficiente significa que la competencia no ha sido alcanzada y entonces el alumno tendrá que realizar
un recursamiento, una actividad, una segunda oportunidad para demostrar que puede alcanzar esos indicadores de desempeño mínimos y bueno, establecer ahí que su nivel fue excelente, notable, bueno o suficiente. Los indicadores de alcance que están indicados arriba, ahorita veremos ya un formato requisitado y la valoración numérica. Más abajo observamos la matriz de evaluación. Esta parte de la instrumentación es esencial para que el alumno pueda comprender qué se le va a evaluar, cómo se le va a evaluar y cuánto vale lo que se le está evaluando. Ahí vemos la evidencia de aprendizaje, es decir, qué va a entregar el alumno, el porcentaje sobre su evaluación final y los indicadores de alcance. Cabe mencionar que para cada tema los alumnos tienen que alcanzar hasta cierto grado todos los indicadores de alcance, es decir, en el proceso de evaluación por competencias, los indicadores del A al F tienen que estar contemplados por diferentes evidencias de aprendizaje, por supuesto, y por diferentes instrumentos, pero todas tienen que impactar de alguna forma y tienen que medirse en el desempeño del alumno. El método de evaluación que vemos ahí, bueno, ahí se define el instrumento. Puede ser un cuestionario, lo que antes conocíamos como examen, puede ser una lista de cotejo, una rúbrica, una guía de observación, entre otras cosas. Y observamos ahí que se está evaluando las actividades de acuerdo a los puntos que tiene que desarrollar el alumno. Por ejemplo, ese P, C y A tienen que ver con procedimental, conceptual y actitudinal, que es parte de las competencias genéricas que tenemos que evaluar en el proceso. Aquí vemos una parte esencial también de la instrumentación o planificación de actividades. El punto 5 es fuentes de información, es decir, qué fuentes de información sugerimos que utilice el alumno para complementar, mejor dicho, el conocimiento. Por ejemplo, si una de las actividades es realizar alguna investigación, es importante que el docente le dé opciones al alumno para que pueda consultar dicha información. Esas fuentes de información, por supuesto, también están definidas en los contenidos de los temarios de cada una de las asignaturas. Los apoyos didácticos que pues definen qué necesita el docente para que el alumno pueda desarrollar las actividades. Y el punto 6, que es lo más esencial en este sentido, que es la calendarización de evaluación. Bueno, ahí vemos que se observan 16 semanas. El lineamiento del Tecnológico Nacional de México contempla que la duración de un semestre, hablando de actividades académicas, es de 16 semanas. Así pues, cada cierto tiempo, cada periodo, en la institución se elabora un calendario escolar que contempla esas 16 semanas por cada uno de los semestres que se ofertan en el año. Obviamente son 2 semestres al año y se deben contemplar las actividades a 16 semanas. Así pues, el docente lo primero que tiene que hacer es revisar su temario y dosificar las actividades, planificar cómo va a dosificar las actividades de acuerdo a las semanas que el semestre tiene como duración. Vemos ahí que existen un apartado para establecer temas y subtemas planeados. Ahí el docente tiene que establecer qué temas va a tratar, por ejemplo, en las primeras semanas. Es muy importante decir que en la evaluación basada en competencias, los temas tienen que estar cubiertos en semanas completas. Es decir, por ejemplo, en la semana 1 no podría haber parte del tema 1 o unidad 1 y parte de la unidad 2. Más bien, se tienen que tratar unidades completas por semana. Así pues, en la parte de abajo, nuevamente vemos temas y subtemas vistos. Es decir, se le da un seguimiento a las actividades. Es un cronograma de actividades. Y ahí entonces semanalmente el docente tiene la responsabilidad de actualizar dicha calendarización
para verificar que efectivamente está cumpliendo con esa planificación inicial. En la firma del docente se entiende entonces que se aprueba o se comprueba que el docente efectivamente está tratando los temas vistos que planificó. En el caso de que no lo haga, tendrá que mostrar evidencia de que está haciendo alguna estrategia o ejecutando alguna estrategia para que pueda regularizar su situación. Algo que vemos ahí debajo de la tabla es los tipos de evaluación. La ED es evaluación diagnóstica. La evaluación diagnóstica es fundamental para revisar el docente por parte del grupo que tiene asignado cómo está su grupo, cuál es el marco de referencia, a qué se va a enfrentar y qué estrategias va a establecer para que a partir de esa situación, de ese contexto, las actividades que planifique sean realmente eficaces. La evaluación formativa, que es EFN, es un tipo de evaluación que se desarrolla a través de la impartición de cátedra, a partir de que el docente establece las actividades de aprendizaje. Cada uno de los alumnos tiene que ejecutarlas y es durante esas actividades en clase, por ejemplo, en la participación, en la resolución de un ejercicio, de un estudio de caso, la ejecución de una práctica. Durante todos esos procesos, el docente puede retroalimentar las actividades del alumno para que lo vaya ayudando a alcanzar las competencias. Y después tenemos la evaluación sumativa. La evaluación sumativa ya es cuando se evalúa mediante una herramienta, mediante un instrumento en particular, la actividad y obviamente ya tiene un valor numérico. De acuerdo a nuestro sistema de calidad, la fecha de elaboración de la instrumentación didáctica pues tiene que ser previa al inicio del semestre y en la parte de abajo observamos el nombre y la firma del docente y un espacio para que el jefe de división o departamento dé visto bueno de esa instrumentación didáctica. Veamos un ejemplo de instrumentación didáctica. Aquí podemos observar la asignatura de análisis numérico. Cuando se inicia el semestre o antes de que se inicie el semestre, se les proporciona su carga horaria a los docentes. Entonces ellos obviamente ya saben qué asignaturas tendrán que impartir y entonces empiezan a requisitar este formato. En este caso se habla del análisis numérico. Es una materia de ciencias básicas de electrónica. Vemos la clave del plan de estudios, la clave de la asignatura y lo que sigue, horas teoría, horas prácticas y créditos, están definidos ya en el plan de estudios. Esta materia, esta asignatura en particular, tiene asignadas 3 horas de teoría, 2 de prácticas y nos da 5 créditos al final. Quiere decir que a la semana esta asignatura requiere de 5 horas para ser impartida. En este caso hay una maestra que ha sido asignada para impartirla y se le imparte al grupo 3401. En la caracterización de la asignatura, pues vemos una descripción general de lo que significa esa asignatura, qué trata, por qué es importante. Esa información es extraída del temario que está establecido en el plan de estudios. Continuamos con la intención didáctica. Igualmente, esa parte es extraída del temario de la asignatura. Cabe mencionar que esos contenidos temáticos, esos temarios en particular, son proporcionados por el Tecnológico Nacional de México. Cada cierto tiempo son revisados por comités que ellos mandan que revisen y entonces pues, se van actualizando de manera periódica. Vemos más abajo la parte medular, la competencia de la asignatura. En este caso es aplica métodos numéricos apropiados en la solución de problemas de ingeniería electrónica para facilitar y agilizar el cómputo de cálculos. Posteriormente vemos el análisis por competencias específicas. Hablamos del tema 1 o unidad 1 y por supuesto es la competencia número 1. En este caso ahí vemos la descripción, determina la naturaleza de los errores de truncamiento de los métodos numéricos y continúa. Y vemos ahí más abajo en el cuadro los temas y subtemas para desarrollar la competencia específica.
Ahí vemos la dosificación de temas y además, y lo más importante es qué actividades tanto de aprendizaje como de enseñanza van a permitir que el alumno alcance la competencia específica y las competencias genéricas asociadas. Ahí vemos, por ejemplo, que lo que tiene que hacer el alumno es estimar los rangos de error en problemas propuestos, y lo que hace el docente es explicar la determinación de los rangos de error con algunos ejemplos y ejercicios. ¿Qué tipo de competencias genéricas se van a desarrollar a través de esas actividades? Bueno, aquí la maestra asignada dice capacidad de abstracción, análisis, síntesis, capacidad de aplicar los conocimientos a la práctica y así por el estilo. Cabe mencionar también que los temarios ya contienen información respecto a qué actividades y qué competencias genéricas tiene que desarrollar el alumno dependiendo de la competencia de la unidad. Muy importante, vemos ahí horas teórico-prácticas. Vemos ahí que son 6 horas de teoría y 4 horas prácticas. Es importante resaltar que la sumatoria total de horas teóricas y prácticas va a resultar del tipo de dosificación que hizo el docente. En este caso, si recordamos, es una materia, en este caso, en este ejemplo, de 5 créditos, 3 horas de teoría y 2 de práctica semanales. Así pues, si la maestra, en este caso, planificó 6 horas de teoría y 4 de prácticas para abarcar la unidad 1 o tema 1, es evidente pues que se tardará 2 semanas de las 16 en abarcar las competencias de esta unidad. Continuamos y aquí observamos los indicadores de alcance. Son indicadores de la A a la F y vemos ahí el valor del indicador. Cabe mencionar que el valor del indicador lo establece el propio docente. En este caso, el docente estableció que en el indicador A va a valer 4 puntos, el B 4 puntos, el C 8 puntos, el D 4 puntos, el E 3 puntos y el F 7 puntos respectivamente. Si observamos la sumatoria de esos valores de indicador, nos debe dar la sumatoria total de 30 puntos. ¿Por qué? Porque esos indicadores de alcance corresponden a las competencias genéricas que tiene que desarrollar el alumno. Ahora, ¿qué significa cada uno de esos indicadores? Bueno, esos niveles de desempeño que observamos abajo ya están definidos en los lineamientos del Tecnológico Nacional de México y observamos ahí que hasta tiene una valoración numérica. Cuando el alumno alcanza al menos 5 de los indicadores, obtiene entonces una valoración de 95 a 100 puntos. Posteriormente, podemos ir dosificando el tipo o la cantidad de indicadores de alcance que el alumno alcanza, valga la redundancia, y que tiene que ver con su desempeño. Ahí vemos la descripción de los demás indicadores, que insisto ya estén definidos y que es importante que el docente cuando ingresa a este sistema del TGNM vaya conociéndolos, vaya revisándolos a fin de identificar de manera muy particular y muy clara qué tipos de indicadores va a evaluar, cómo los va a evaluar y qué ponderación le va a dar a cada uno de ellos. Obviamente cuando cumple menos indicadores la calificación va bajando. Cuando la competencia no es alcanzada y se obtiene la calificación insuficiente, bueno, pues es que no se cumple con esas evidencias conceptuales, como dice ahí, procedimentales y actitudinales. Y entonces su calificación es NA y no alcanza la competencia. En ese caso, tendrá que repetir el curso mediante algunos de los protocolos que ya están descritos en el lineamiento. Vemos aquí a continuación la matriz de evaluación. En este caso, observamos la evidencia de aprendizaje y, por ejemplo, observamos la evaluación diagnóstica, la serie de ejercicios, la evaluación escrita y el total nos da el 100%. En este caso, la evaluación diagnóstica no está ponderada, o sea, vale 0%. La serie de ejercicios aquí, por ser este tipo de asignaturas, vale 70% y la evaluación escrita o examen, 30%. Los indicadores de alcance. Es importante notar que para cada uno de los temas, las evidencias de aprendizaje deben abarcar
en los indicadores de alcance cada uno de ellos. Es decir, si observamos del indicador A al indicador F, cada uno de ellos está contemplado, cada uno de ellos tiene que ser evaluado. ¿Cómo se evalúa en este caso? A través del método de evaluación o del instrumento. En este caso se estableció un cuestionario, una lista de cotejo y otro cuestionario para la evaluación escrita. Notamos ahí en la evaluación que está impactando en lo procedimental, en lo conceptual y en lo actitudinal. Entonces todo eso complementa la evaluación que al final el alumno tendrá de acuerdo a su desempeño que alcanzó. Y retomando el caso de los indicadores de alcance, podemos observar que el puntaje que se le asignó a cada uno de ellos, de la A al F, la suma total nos debe dar los 30 puntos correspondientes a las competencias genéricas. Eso es el complemento de la evaluación del alumno, recordando que el 70% de la evaluación tiene que ver con el cumplimiento de las competencias específicas. Finalmente podemos observar la calendarización de evaluación, que no es otra cosa más que un cronograma de actividades que nos permite dar seguimiento al proceso de evaluación del docente hacia el alumno. Observamos ahí la dosificación que comentábamos de 16 semanas, basados por supuesto en los lineamientos del TECNM y en el calendario oficial escolar. Y vemos ahí que se han dosificado las actividades. Recordamos que dijimos en el ejemplo, por la cantidad de horas teóricas y prácticas que estaban establecidas en este instrumento, que en el caso de la unidad 1 o del tema 1 tenemos 6 horas de teoría y 4 de práctica, y sí vemos que efectivamente concuerda con la información que el docente está arrojando en su instrumentación, ya que vemos que en la calendarización hay 2 semanas que se establecieron para completar la unidad o tema 1. Vemos ahí los tiempos en que se efectuará la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa y la evaluación sumativa. Cabe mencionar que a control escolar se le notifican o se registran las evaluaciones de los alumnos en 3 tiempos durante el semestre. Esos tiempos ya están establecidos en el calendario escolar oficial. Y finalmente vemos ahí la demás información que debe ser requisitada. Cada semana pues tiene que ir haciendo un chequeo, por así decirlo, el docente tiene que ir a la división y empezar a firmar por semana según su avance programático. De manera ideal, se esperaría que todas las semanas concuerden con las actividades y con los temas vistos. No obstante, en caso de que ocurriera algo que impidiera que se cumpliera al 100% con esta planificación, el docente tendrá la responsabilidad de establecer las estrategias de manera muy específica y muy clara para regularizar la situación. Y pues bien, de manera general, esa es la manera en que se lleva a cabo la evaluación por competencias profesionales en el instituto o en el tecnológico, y en la manera en que en la división también realizamos el seguimiento para garantizar que efectivamente la planificación que hizo el docente a través de este formato de instrumentación que estuvimos viendo, pues sea efectivo y que facilite o favorezca que nuestros estudiantes alcancen las competencias específicas y genéricas que al final en el perfil de egreso nosotros prometemos a la sociedad que estamos formando ese tipo de ingenieros. Así que es una tarea muy seria, muy importante, y todo este proceso es esencial que el docente lo comprenda, lo haga extensivo a sus alumnos, se los explique, para que ellos tengan la certeza de que existe transparencia en el proceso de evaluación y que a su mismo tiempo están adquiriendo esas competencias, esas habilidades que permitirán que sean profesionales exitosos. Finalmente quiero comentar que estas sugerencias, estas formas de evaluación son extraídas de un estándar de conocer. Ese estándar es el S0772 y tiene que ver con la evaluación por competencias profesionales. Por supuesto, hay mucha información bibliográfica, mucha información en internet que puede ser consultada para esclarecer algunos procesos.
De mi parte es todo por el momento. Les agradezco mucho su atención. Reciban saludos. Hasta pronto.